Puesta una vez más. Tu pueblo, Señor, ha alabado y bendecido tu nombre a través de los cantos, a través de la adoración. Pero ahora, Señor, te pedimos que nos des un corazón suave y blando, que tenga discernimiento, Señor, porque tu Espíritu es quien entra hasta las coyunturas, hasta la médula de nuestra alma, de nuestro ser. Y permite, Señor, que a través de lo que hoy se ha expuesto, tu iglesia, tu cuerpo sea edificado, Señor. Cada uno de nosotros, nuestra vida. Estamos sedientos y hambrientos de escuchar al Santo, Santo, Santo. Solo tú eres, Señor. Y aquí está tu pueblo con ese apetito, con esa hambre espiritual, reconociendo, Señor, que de ti viene todo alimento para nuestro ser. Gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra nunca regresa vacía. En tu nombre oramos. Amén y amén. Tome su lugar, amada iglesia, familia. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos 9 al 14. Dice que ahí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Todos sabemos pues de la vida de Elías, ¿verdad, mis hermanos? Sabemos que Elías fue un profeta entre el siglo 8 y el siglo 9 antes de Cristo, y que el ministerio de Elías fue un ministerio de grandes milagros. Usted recordará seguramente alguno de los que realizó. Primero, pues provocó, recordará usted, una terrible sequía. Luego también recibió alimento ¿de quién? De los cuervos, ¿verdad? También la tinaja de harina, que había la multiplicación, el jarro de aceite que nunca se agotaba. También resucitó muertos, hizo bajar fuego del cielo, mató a espada a profetas de Baal y trajo lluvia también a la tierra. Pero a pesar de todo eso, Dios le enseñó una lección maravillosa, que seguramente usted comprenderá esta tarde. Sabemos que Elías nació en la ciudad de Galad, y lo que significa Elías, Eliyá, que significa Yahvé es él, o también Yahvé es Dios. Así que vamos a entrar ahí en los versículos 9 que acabamos de leer, y dice que el texto que entró en una cueva. Se dice que esa cueva, mis hermanos, donde estuvo Elías, fue la misma cueva donde estuvo Moisés cuando subió a ese encuentro con Dios. Dice, cuando Moisés experimentó la presencia de Jehová en el monte de Dios. Vemos, si usted ya ha leído toda esta porción de las Escrituras, pues sabemos que el Señor tenía un propósito de llevarlo ahí, porque él, ¿qué estaba haciendo? Se estaba escondiendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había matado a los profetas, ¿verdad? Así que dice en el versículo número 10, él respondió, el Señor le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Así que dice aquí Elías que él tenía un profundo celo por Dios, y por eso se había ido a esconder. ¿Usted tiene un profundo celo por Dios? Un celo, ese temor, ese deseo de hacer las cosas que el Señor nos ha encargado. Y decía que, verdad, que él pues le daba tristeza y repugnancia de alguna manera la idolatría, porque sabemos que Dios abomina la idolatría. Y aquí vemos en este versículo que él sentía una pasión por Dios que lo hacía estar en contra de la idolatría que lo rodeaba, ya que el pueblo se había volcado, mis hermanos, nuevamente hacia otros dioses. Pero después, en el número 11, dice: y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto,
Pero Jehová no estaba. Dice, y solo yo he quedado. Así que en su depresión, mis hermanos, él creía que pues ya era el único que iba de alguna manera a proclamar la palabra. Y él decía que tenía ese temor y que nadie quedaría para que pudiera servir a Dios. En cierta forma tenía razón, pero el motivo de esconderse pues era otro. Y dice que vino un temblor, un terremoto, un viento fuerte. Y aunque muchos de los elementos que se mencionan aquí pueden ser una señal de la presencia de Dios, recordaremos en qué momentos hubo también terremotos. ¿Se acuerdan? El día de Pentecostés, ¿no? Hubo un terremoto, un viento fuerte, ¿verdad? El día de la crucifixión también. También cuando Moisés subió, así dice que la tierra tembló. Entonces vemos que cuando Dios se manifiesta de muchas maneras, también hay fenómenos naturales que iban ligados de muchos acontecimientos. Pero dice aquí que puede ser una señal de la presencia de Dios. Y ya se aprendió que Jehová no es un Dios de qué. A veces la obra de Dios se experimenta como un silbo apacible dedicado en la voz de quietud. ¿Por qué? Porque nos dice aquí, pero Jehová no estaba en el terremoto, no estaba en el viento, y tras el terremoto un fuego. También recordaremos que el fuego es representación de ¿qué? Del Espíritu Santo. Lo vemos en Pentecostés, lo vemos cuando descendió, ¿verdad? A través del fuego. Hay muchas escrituras que nos hablan de esto, pero dice que ahí no estaba. En la zarza, pues ahí no estaba, dice, tras el fuego, ¿qué pasó? Un silbo apacible y delicado. Mis hermanos, a veces pensamos que en las iglesias tiene que haber espectacularidad, y no necesariamente es así. Dios se puede manifestar de múltiples maneras. Su multigracia, ¿verdad?, hace que puede hacer lo que usted se imagine, hasta lo que no se imagine. Sin embargo, esta tarde el Señor te dice que su espíritu va a tocar tu corazón, tu vida, tu alma, tu espíritu, con un viento apacible, suave y delicado. ¿Tú lo crees? Yo también lo creo, mis hermanos. Dice, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Le vuelve a preguntar. ¿Por qué? Porque mire, Elías llamó al rayo, al fuego, a la renovación nacional, pero lo que no vio es que Dios obraba en la vida de muchas personas. En el versículo 18 dice, y yo haré que queden en Israel, ¿cuántos? 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Es decir, Dios siempre aparta un remanente especial. Él pensaba que ya era el único, el último. Sin embargo, Dios dijo, te voy a demostrar que voy a apartar ahí personas que no doblaron su rodilla ante otros dioses, ante Baal, y que no besaron sus imágenes. Dios sabe, mi hermano, mi hermana, lo que tú has pasado. Dios sabe lo que tú has vivido en su caminar. ¿Cuántas veces fuiste tentado, fuiste atacado para que hicieras cosas indebidas? Y sin embargo, el Espíritu de Dios te guió a rectitud de vida. Y por eso nos ha sostenido. Dios ha sostenido tu vida con un propósito. ¿No te has puesto a pensar que no es casualidad que hoy hayas despertado? Mientras ya muchos perecieron, mientras otros están agonizantes en los hospitales. ¿Por qué has de vivir un día más? Daría lo mismo, ¿no? Para muchos decir, bueno, sé que me voy a morir. Si hoy me muero, qué bueno, o si no, también. Sin embargo, no. Dios ha puesto sus ojos en ti, en mí. Y quiere una transformación profunda de tu alma, de tu ser. En esta quietud, el Espíritu se mueva en tu corazón, en tu alma, para que Él pueda hablarte. Hay veces, mis hermanos, que estamos tan ocupados en nuestro trabajo, en nuestras cosas, en nuestros problemas, en nuestras necesidades, que no hemos podido atender la voz de Dios.
y te pide a veces y te lleva a veces a desiertos en donde no hay otra cosa más que su voz. Hemos pasado por situaciones difíciles, ¿no? De enfermedad, de soledad, porque Dios quiere hablarte, Dios quiere cambiar tu corazón. Está puliendo, está arrancando lo que estorba para culminar la obra maravillosa y especial en ti. Pero nosotros a veces nos resistimos y nos escondemos. Y Dios te pregunta esta mañana, dice, ¿qué haces aquí? Elías le dice. En primera instancia lo cuestiona, como lo vimos ya por segunda vez. ¿Y qué hace? Invita a Elías a que reconsidere las razones por las que vino a ese lugar especial. Como diciendo, me estoy dando cuenta de lo que estás haciendo, me estoy dando cuenta por qué me dices X o Y cosas. ¿Acaso Dios no se dará cuenta de lo que hacemos, de nuestras intenciones más profundas de nuestro corazón? Basado en su respuesta y en la revelación de Dios, esta segunda vez que le pregunta implicaría algo como, ¿es el momento de qué? De estar sirviendo a Dios con tu vida diaria, ¿de acuerdo? Es decir, a tus dones, a tus talentos, a tu ministerio, a tu llamado, a lo que Dios te ha llamado. Dios le dice a Elías, ¿por qué te escondes si no haces lo que yo te mandé que hicieras? ¿Por qué haces las cosas a tu manera y no conforme yo te he pedido que las hagas? Y quizá, mis hermanos amados, hoy Dios te pregunte lo mismo, y a mí también. ¿Te has preguntado qué haces aquí hoy? ¿Por qué viniste? Tal vez algunos no iban a venir. Dijeron, no, creo que hoy no voy a poder ir, tal. Hoy me dio flojera ir, hoy, pero estás aquí, llegaste. ¿Tienes la respuesta para esto? ¿Qué haces hoy aquí? ¿Vienes porque sientes celo? ¿Sientes ese celo apasionado por la obra de Dios? Y dices, yo voy a ir temprano a buscar la presencia de Dios porque soy celoso del Señor. No me gusta faltar los domingos, porque es el día del Señor. ¿Eres celoso? ¿O vienes porque sientes una gran pasión por Jesucristo? Yo digo, Señor, yo quiero ir a tu encuentro, quiero que hoy me hables, quiero que hoy me transformes, quiero que hoy modifiques lo que no puedo hacer con mis fuerzas. Entonces, tú has venido por eso. O tal vez estés aquí porque buscas un milagro, buscas el favor de Dios y piensas que aquí tal vez lo puedas obtener. Señor, estoy muy mal, me va muy mal económicamente, mi matrimonio está muy mal, ayúdame, Señor, vine a pedir que tú me ayudes. ¿O has venido porque quieres seguir siendo transformada? Porque quieres seguir siendo transformado por ese silbo suave, profundo, aplicable, delicado del Santo Espíritu de Dios, hablando a tu corazón, hablando a tu alma, hablando a tu espíritu. Decirle, Señor, aquí estoy, porque reconozco que es a través de tu espíritu que yo puedo ser transformada. Muchas cosas, mis hermanos, hemos hecho e intentado hacerlos con nuestras fuerzas, con nuestra religiosidad, con nuestros conocimientos bíblicos. Pero ¿sabe usted que nada se mueve ni se transforma si no es la voluntad del Padre? Al que decía Jesús, no hago yo nada por mí si mi Padre no quiere que se haga. Dice que hasta las hojas y nuestros cabellos, el Señor los sabe, los cuenta, y no se mueve nada si no es por su voluntad. Así que tal vez usted tenga la respuesta perfecta por lo que está usted aquí. Deje que el Espíritu de Dios le hable a su corazón. Déjese moldear por Él. Déjese abrazar por Él esta tarde. Y mire, una de las lecturas que hicimos en el libro de Hechos, casi siempre hablamos del apóstol Pablo, ¿no? Porque se nos hace maravilloso su ejemplo, su transformación, su conversión. Pero esta tarde quiero
hablarle sobre Pedro. En Hechos 9:32. Dice, aconteció que Pedro, visitando a todos, también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues dice era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Vemos, mis hermanos, el ministerio de Pedro, después de ser ese hombre grotesco, ese hombre rebelde, ese hombre bravucón, ese hombre peleonero, que siempre salía a discutir, que el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. No, Señor, sí, yo doy mi vida por ti, y si algo te hicieran yo, cállate, Pedro, porque antes que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. Ese hombre, mi hermano, que después le dice, Pedro, ¿me amas? Filos o ágape. Y él no sabía ni dónde meterse, sabiendo que el Señor le preguntó 3 veces si le amaba, ¿no? El Señor, tú todo lo sabes, tú todo lo conoces, ¿por qué me preguntas si te amo? Y nosotros también siempre decimos, Señor, yo te amo, te amo. Y nosotros le preguntaremos a Dios, Señor, tú conoces nuestro corazón. Tú sabes hasta dónde estamos dispuestos para transformar nuestra vida, lo que tú quieres hacer en cada uno de nosotros. Así que vemos cómo comienza el ministerio de Pedro, mis hermanos, con sanidades, con curaciones, con milagros, con prodigios. El Espíritu de Dios había descendido sobre los apóstoles y había comenzado esta iglesia que ya había surgido de repente sobre lo que Jesús les había dicho, que no se movieran de Jerusalén. Y vemos ahí en el capítulo, en el versículo 32 al 35, dice, y le vieron todos los que habitaban en Lida y Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Así que vemos ahí primero una curación de Eneas. Después, si avanzamos hacia el 36-42, nos habla sobre la resurrección de Tabita. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió esta mujer. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, ¿qué pasó? Que los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, le invitaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, ¿qué pasó? Le llevaron a la sala donde la rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Mi hermano, tremendo, ¿no? El Señor nos enseña cómo a través de su Santo Espíritu nosotros, platicaba el otro día con un hermano que viene de otro país, él me dice, ¿verdad?, que él ha hecho 20 resurrecciones, hablando de muertes clínicas en el hospital. Yo dije, guau, es increíble. Todos diríamos, pues es imposible, ¿no? ¿Y por qué fue posible para Pedro? ¿Será que él tenía fe y nosotros no tenemos fe para hacerlo? ¿O será que el Espíritu de Dios tenía un propósito específico en ese momento para Pedro? Dice, ella se incorporó y él, dándole la mano, le levantó. Entonces, llamando a los santos, a todos los hermanos que había ahí, las viudas, la presentó nuevamente viva. Esto fue notorio en toda Jope. Y muchos, ¿qué pasó?
creyeron otra vez en el Señor, otro remanente, otra porción, y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Entonces ya vemos aquí, mis hermanos, una curación de Eneas, la resurrección de Tabita, y aquí en el 43 pues vemos que se queda ahí en casa del curtidor. Luego, si vamos al 10 en adelante, dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, cinturón de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo, lloraba a Dios. Bueno, nosotros aquí escuchamos 2 veces limosnas. No sé si usted sepa bien lo que es una limosna. Limosna, en griego, elemosine, significa lástima. Limosna significa lástima. Era un acto de dar dinero o en especias a los pobres. Era una expresión de compasión, de alguna manera, de la presencia de Dios en esas personas. Los profetas también consideraban que la limosna era una especie de derecho que los necesitados, que los pobres reclamaban por justicia. Entonces era una palabra muy común, así que en algún tiempo justicia y limosna eran sinónimos. El pobre proclamaba una limosna pidiendo justicia, no solamente dinero. Después pues se acostumbró a utilizarla, y en la iglesia romana se quedó esa tradición de levantar una limosna, que son unas moneditas, ¿no? Pues no es lo que representa en este momento. Así que dice que mucha limosna del pueblo, lloraba a Dios. ¿Cuándo? Siempre oraba a Dios. Dice en el versículo 3: este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas, es decir, y tu justicia, ¿qué? Han subido por memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, ¿verdad? A Simón Pedro, el que tiene por sobrenombre Pedro. Esta posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberle contado todo. Así que dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro, ¿qué hizo? Subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. ¿Ha oído usted esas palabras? Ya vimos aquí éxtasis y visión. Así que vemos aquí este desarrollo de la presentación de Cornelio, Pedro en la casa de Cornelio, que lo vamos a ir viendo, la manifestación del Espíritu y el bautismo de todos, pero quiero que veamos esta parte. Ahí está, éxtasis. ¿Qué es una éxtasis? Vemos en el Antiguo Testamento, muchos de los profetas entraban en éxtasis para hablar con Dios, para tener una revelación, y que significa mará, proviene de qué? Para ver. Algo que no estaba revelado, ellos podrían a través de esa visión manifestar lo que Dios quería. Pero nosotros tenemos la revelación completa, mis hermanos. ¿Cómo se llama el último libro de la Biblia? ¿Qué significa? Revelación. Es así, si usted empieza a leer en Apocalipsis 1, mire lo que dice. La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de un ángel a su siervo Juan. Es decir, Jesús es la revelación. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos, cuando a veces las personas dicen: es que Dios me mostró.
Dios me presentó una visión. La pregunta, ¿usted entró en éxtasis? Porque antes la gente entraba inclusive hasta con drogas, con ciertas hierbas, brebajes, para poder entrar en este éxtasis. Sabemos que a través de sueños, muchas personas tienen ese llamado o ese don de a través de los sueños poder decir es que el Señor me mostró. Yo siempre le digo a las personas, lo que Dios te mostró tiene que corroborarse con las Escrituras, tiene que estar en las Escrituras, porque si no, mis hermanos, podemos caer en que tú eres quien ve las visiones, y dice claramente que es la disposición de Dios revelándose a los hombres y mujeres a través de ¿qué? A través de su Espíritu. Entonces, la Biblia está toda inspirada por Dios, a través del Espíritu de Dios. Así que si tú tienes visiones o manifestaciones o sueños, eso tienes que pedir confirmación a través de las Escrituras. Si no, mis hermanos, se puede quedar en únicamente una sensación o una emoción o una alucinación de hombre. Y eso es peligroso, porque hay iglesias que se han destruido a través de eso, de visiones de los pastores, de cosas que Dios les mostró y al final de cuentas no fueron ciertas. Porque también Satanás puede poner en tu mente algo y tú pensar que viene de Dios. ¿Cómo puedes confirmar que viene de Dios? A través de su palabra, a través de las Escrituras. Entonces es un medio de revelación y hay que pedir, mis hermanos, confirmación de que efectivamente venga de Dios. Así que vemos aquí, pues Pedro justifica su conducta. No lo vamos a leer porque es muy largo, del capítulo 11 del 1 al 18. Usted léalo posteriormente en su casa, porque la lectura, llévese a su boletín, tiene que ser de Hechos 9:32 hasta el 11:18, o sea, es todo el capítulo 10 y el 11. Entonces, llévese a su boletín, léalo en su casa, pero quiero entrar en otro aspecto que es muy importante. Como iglesia, como cuerpo de Cristo, estamos trabajando en la sanidad de nuestras vidas. Cada uno de nosotros, unos más, otros menos, pues hemos sido lastimados, tanto por nuestros padres, por nuestra familia, personas que llegan a la iglesia con ruptura matrimonial, con problemas tremendos con los hijos, situaciones tristes y dolorosas. Y la iglesia, mis hermanos, es un hospital espiritual, donde cada uno de nosotros trae sus cargas, trae su vieja forma de vivir, aunque ya no de pecado, pero sí de costumbres, de hábitos. Y es real que en la iglesia tratamos de buscar una sanidad, de que cada uno de nosotros podamos ayudar a los hermanos, y lo hemos visto cuando alguna hermana se acerca y te dice, ánimo, Dios está contigo, vamos a orar. Ahora lo que hicimos fue pararnos para orar unos por otros. No es un ejercicio religioso, es una administración verdadera, cuando tú oras con un corazón dispuesto para que Dios te utilice al orar por otra hermana. Cuando la hermana abre su corazón y te dice, ¿sabes qué? Estoy pasando mal en mi hogar. No es para que tú digas, sí, híjole, la hermanita también que se veía, ¿no? Y ahora le digas a otros, oye, es que crees, yo no lo sabía, la hermana mal en su matrimonio. No, mis hermanos, es porque hay una necesidad en el alma, hay una necesidad en ese hogar. Y es para que tú te lleves ese clamor, esa oración a los pies de Cristo en tu casa. Cada vez que tú oras, recuerdes que tu hermana abrió su corazón y que hay una necesidad en la iglesia. Y tal vez muchas de ustedes escucharon oraciones de diferentes hermanos y hermanas. No solamente es que ores aquí en la iglesia, sino que tú lleves a tu vida realmente las necesidades de tus hermanos. Lo hacemos en ese momento, lo hacemos a través del boletín, lo hacemos a través de los retos. ¿Por qué? Porque dice orar sin cesar.
a tiempo y a destiempo. Y eso es lo que precisamente vemos, que la iglesia está trabajando. Y aunque tú no te des cuenta, el Espíritu de Dios está trabajando en esta iglesia. Muchas personas que han sido restauradas, que venían con tristeza de otras iglesias, que venían lastimadas por otros pastores, que venían lastimados por otros hermanos de otras iglesias y ya no querían congregarse. Dijeron: pastor, yo ya no quiero congregarme, ya no tenía ganas. Sin embargo, el Espíritu de Dios los trajo aquí. Cuando les preguntas: oye, ¿cómo supo? No, pues yo vi el letrero, otros me comentó una hermana, otros me dijo un pastor. No sé cómo llegó usted a esta iglesia, pero mi hermano, lo que sí estoy seguro es que es con ese propósito, de que Dios está sanando nuevamente su corazón, su vida, su familia. Es a través del cuerpo de Cristo. No es estando en tu casa, porque tú puedes decir: pues me va bien, no necesito ir a la iglesia. Estás equivocado. Estás equivocado. Es necesario, porque tú eres una parte importante. Dice que todos los miembros son importantes, ¿o no? Si tú faltas a la iglesia, es como si tú fueras a trabajar sin un riñón o sin el corazón, que dijeras: es que el corazón está muy cansado, lo voy a dejar aquí en este frasco, ¿verdad?, de agua calentita, y que se quede, yo me voy a trabajar. No lo puedes hacer. ¿Y no dice que somos un cuerpo donde todos somos importantes? Todos, mis hermanos. Así que cuando tú dispones tu corazón para orar por otra persona, Dios utiliza tu vida, tus labios, para bendecir a tu hermano o a tu hermana. A veces no hemos comprendido la importancia real de la iglesia. No hemos visto de una forma religiosa, o le hemos, pues vamos a congregarnos, no. Si yo le digo a los hermanos cuando se quieren quedar: ven. Si el Espíritu te muestra que es aquí, quédate. Si te muestra que no, vete. Vete a donde tú puedas servir, a donde tú puedas estar en gozo, a donde tú puedas estar en plenitud, a donde tú puedas ministrar y ser ministrado. Eso es vital, porque no es por tradición de estar 50 años en la iglesia. Y es que yo nací aquí, es que yo puse la primera piedra. ¿Y? Eso no te va a dar salvación, no te está dando gozo, no estás sirviendo, no estás trabajando, no estás recibiendo ni dando nada. No sirve de nada. La religiosidad no te va a salvar. Así que sabemos de esta sanidad en nuestras vidas. Anhelamos y sabemos que una institución que se deshumaniza pierde la sensibilidad. Las iglesias, muchas de ellas están deshumanizadas. No te ven como alma.